ese sentido. Hay otra cosa, entonces me llamaba la atención de el libro No hubo fiesta, que lo pueden conseguir en cualquier parte, cuando vean por ahí de segunda, consíganlo, que es para entender el conflicto colombiano, por una de las razones que yo vi en ese libro, y yo pensaba, inocente, que sí había un pensamiento que llevaba a que la gente se metiera en determinados conflictos por toda la vida y ahí perdurara y moría por una causa y todas estas cosas. Pensé que todos eran así. Y en ese libro descubrí que, oh sorpresa, pues se vuelven las personas o unos mercenarios porque terminan ahí hay historias de gente que empezó en la guerrilla y después terminaban de líderes paramilitares o pasaban del narcotráfico como o lo tenemos hoy, que es ese camufle de narcotráfico paramilitar, van aquí a la guerrilla, o sea, casi que se volvió, tristemente, insisto, un trabajo. Es decir, yo trabajo para esto, ¿y usted qué hace? Yo sé, en la vida sé matar, es muy triste, pero en la vida sé matar y sé coordinar una toma, sé cómo hacer, me sirve para acá independiente de la afiliación política que sea. Digamos que fue una de las cosas que vi en el libro y que he visto en general en tu obra, que la gente pasa de un lado para otro. En esos disvaríos me hacen acordar también de otro personaje que menciono ahí, que es Jairo Bedoya. Jairo Bedoya, nosotros en la universidad creamos un grupo que yo al cabo de los tiempos dije que era un grupo Hello Kitty, que se llamaba Sin Permiso, con José Libardo Porras y Jairo Bedoya y otros. Y Jairo Bedoya quería ser realmente ese revolucionario y se formó para eso. Pero cuando terminó su universidad de ingeniero, su proyecto original que venía por ahí de los MLs estaba como perdido y decidió irse a Urabá, que era su tierra de origen, a lo que creía en ese momento una posibilidad de participación política, que era la Unión Patriótica. Pero en esa búsqueda terminaron en esa mezcla entre FARC y Unión Patriótica, que eso no tenía como linderos claros, terminó pues cosechando una cantidad de enemigos, pero especialmente unos enemigos por unas tierras que él motivó a campesinos sinuanos, cholos, que se les dice allá, chilapos, a invadir en el norte del Chocó, y eran nada menos y nada más que los hermanos Castaño. Él alcanzó a estar de representante a la Cámara, y el tipo más extraño que él conoció en su vida, si alcanzó a decírmelo, se me fue el nombre ya, Braulio Herrera. Qué rápido te vino el nombre. Braulio Herrera. Ojalá y así le volvieran, no se me fue el nombre. Porque Braulio Herrera tenía costumbres esotéricas y recurría a magias y cosas para identificar. Cuando se rompió el proceso de paz, a Braulio Herrera lo mandaron para el Magdalena Medio, y él tenía esta cosita de los hierritos para buscar agua, o del péndulo que se le acerca a una persona, y con ello lograba identificar si la persona era inocente o culpable de unas supuestas infiltraciones. Sí, el péndulo es que si se mueve en círculo, si se mueve en línea, dependiendo de eso. O sea, rece para que no le mueva en círculo, más o menos, ¿no? Sí, funciona así, porque eso funciona con los chakras, pues digamos que… A él le dio positivo a la indagación para más de 20 personas que ejecutó por ahí en unas cuevas en Landazur y Santander. Y el hombre, el Partido Comunista no lo sancionó, ni su Unión Patriótica, ni las propias FARC, y hoy en día es muy próspero en adivinanzas en Uruguay. En Uruguay. Sí, o sea, está… Entre tanto, Jairo Bedoya se volvió otra vez un hombre civilizado, se volvió activista de la Organización Indígena de Colombia, de la OI aquí. Siempre le gustó vivir en el barrio Prado, seguro por pisar los Guayacanes, Samarillos, Las Flores, y ahí en esas mismas calles lo desaparecieron. Lo desapareció un oficial de policía que ustedes han oído mencionar mucho, que es de apellido Santoyo, para los Castaño. Una vez fui a entrevistar a Carlos Castaño empezó
alcanzó a reconocerme que ellos lo habían ordenado secuestrarlo y que me podía ayudar a encontrarlo. Pero ya Castaño tuvo también una suerte fatal, así que no hubo chico. Ese no hubo fiesta, todas esas vicisitudes y esas tragedias. Un poquito de personajes ilustres, ahorita vamos a hablar de Fabiola Lalinde. Otro personaje ilustre fue Galán. ¿Vos qué pensás de Galán, el político humano, que yo siento que daba un poquitico de, que ahí se rompe como la esperanza de política decente, podríamos decirlo? O sea, un tipo que literalmente dio su vida por sus convicciones morales. Yo no fui galanista, ¿no? Y después pensé que en realidad tal vez era el proyecto más decente del que uno podría haber participado en los años 80. Ese era un hombre muy especial porque, claro que tuvo algunos privilegios de nacimiento. Él fue muy apoyado por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, fue ministro de Educación a los 27, 28 años, periodista del Tiempo. Él era muy pinta, pero se terminó casando con Gloria Galán. Pero ese fue un matrimonio muy conveniente. Y construyó desde la base, empezando por ser concejal de Bogotá, el movimiento, la plataforma del nuevo liberalismo de 1989 es de avanzada. Es ambientalista, habla de los derechos de las mujeres, del tema de juventud, de educación, de cultura. El hombre realmente tenía un propósito y un plan, pero muy rápidamente a ese nuevo liberalismo empezó el narcotráfico a matarle a la gente. Es decir, él fue víctima en el año ya 89, pero desde esos primeros años 80 empezaron a asesinarle líderes, porque ya ellos hablaban contra la corrupción y el narcotráfico y todo esto. Le impuso al liberalismo una transformación que era el tema de las consultas populares. Se volvió primero disidente y después… Pero la fatalidad de Galán es haberle dicho a Pablo Escobar aquí en la plaza pública, en 1983 tal vez, que él era un narcotraficante y que no lo podía aceptar en listas al Congreso que estuvieran bajo su candidatura. Porque recuerden todos que el jovencito Escobar pensaba que podía ser el rey del crimen y también líder político, entonces se adscribió a Luis Carlos Galán. Es una cosa que yo no entiendo. Y desde ese momento estaba como la sentencia de muerte. Primero, desde luego, fue Lara Bonilla y vino toda esa catombe de los años 80 tan indescifrable. Porque no es fácil de entender, aunque los hechos se cuenten una y otra vez, es realmente una hecatombe para un país que se asesinen. Jaime Pardo Leal fue el primero, año 87, pero ya en la coyuntura de la elección de los 90, pues Pizarro y Galán y Bernardo Jaramillo, o sea, que coincidencialmente eran tres renovadores de la política. Ahí se perdió una cosecha extraordinaria. Es que para un país formar líderes es muy complicado. Eso es un capital enorme el que se pierde cuando estas figuras se van así. A la gente que está conectada en este momento, que se está empezando a conectar, estamos con Alonso Salazar y estamos hablando de toda su obra, que es básicamente una búsqueda periodística de hacerse preguntas sobre qué es lo que ha pasado en el país y qué es lo que ha pasado con ciertas cosas del conflicto colombiano, y por eso yo insisto en que si leemos a todo Alonso podríamos entender mucho más como todo el entramado del conflicto, porque toca varias partes con una precisión y con un rigor periodístico que hoy en día, donde el periodismo está tan jodido, digamos, moralmente,
Nunca ha habido periodismo independiente, eso yo no considero que no existe, eso es muy difícil. Periodismo independiente, eso es la gran mentira de hoy, que se hacen llamar independientes. Más dudo hasta del que se hace llamar independiente, porque es que no quiere pertenecer y es para que lo afilien en una cosa. Entonces, todo este trabajo periodístico cada vez se pule más y cada vez se hace mejor, y llega a un trabajo como este, que es El largo vuelo del Sirirí, que dice acá: la ardua lucha de una madre por su hijo desaparecido. Y es hablar, que veníamos hablando entonces de los Castaños, y venimos hablando de Pablo, y venimos hablando de todos estos otros señores, y llegar a donde esta mujer, que yo digo debería tener Medellín por lo menos 5 estatuas de ella, y en Colombia deberían tener estatuas de ella porque ella es la representación y la madre de los desaparecidos. La historia de doña Fabiola Lalinde, ¿vos la conociste cuándo? A ella, no la historia. ¿La conociste a ella en qué momento? Bueno, cuando la conocimos empezamos a conocer su historia. Ella era vecina, pero en realidad nunca la había conocido aquí, también en los linderos entre la Castellana y Simón Bolívar. Pero era en el activismo en el que empezamos a participar tras la desaparición de José Mejía. Se formó un grupo que llamaba el Grupo de Amigos de José, con Carlos Mario Bernal, que hoy en día es un gran documentalista, y Pilar López, que fue pionera en este tema de derechos humanos y se fue al exilio, en fin. Y doña Fabiola concurría al comité que lideraba en ese tiempo Héctor Abad Gómez. Y ella tenía ya en su naturaleza algo especial, porque puede ser un poquito fastidioso este comentario, pero en realidad ella era de las madres la más elegante que iba a esas reuniones, porque las otras tenían otros orígenes sociales. Ella era una mujer típica de clase media, muy bien puesta, trabajaba en Almacenes Ley. Los viejitos nos acordamos de Almacenes Ley. Y era directora de bienestar en Almacenes Ley, es decir, ya tenía una larga vida como secretaria, y tenía ya otras cosas, y es que tenía una voz muy pastosa, muy paisa y muy decente para hablar, pero más categórica que un hijo de puta. Una cosa vertical era Fabiola Lalinde. Hizo un dúo con Héctor Abad, que tuvo como un resultado muy importante en el tema de derechos humanos en Colombia, y es que al no funcionar las instancias nacionales de investigación y de justicia, recurrieron por primera vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el caso de su hijo Luis Fernando Lalinde fue el primero que esta Corte aceptó para estudiar, y en el cual después sancionó al Estado colombiano por el asesinato y la desaparición. Entonces, de ahí para adelante, pues uno se iba encontrando a Fabiola Lalinde en algunas coyunturas. En 1992 publicó otro libro clandestino que se llama Mujeres de Fuego, y incluye un capítulo que se llama Operación Sirirí, con ese relato, pero hasta ese momento solo había llegado a encontrar los restos. O sea, se demoró 8 años para encontrar los restos, pero de ahí le faltaron varios años más hasta lograrlos identificar, o sea que la historia seguía. Vea, para los que quieren saber de qué se trata la historia, digamos, en el mundo de la literatura se trabaja con una cosa que es la anécdota. La anécdota de esto es una mujer que pierde un hijo, y de manera incansable, y pareciera que esta palabra no acoge todo lo que hizo ella, porque era más que incansable, es decir, fueron muchos años con mucho rigor. Anotaba exactamente todo lo que le decían en cada respuesta. No, usted me dijo esto a las 3 de la tarde, estas fueron las palabras exactas. Ella tenía la documentación de todo esto, porque cuando una persona desaparece,
y no hay documentación, no hay pruebas, no hay cómo comprobar nada, pues por ahí es por donde se meten. Ese es digamos, la grieta que siempre ha tenido el tema de desaparecidos en Colombia. Colombia es el país con más desaparecidos en Latinoamérica, en Sudamérica, incluso por encima de países con dictaduras. Nosotros sacamos pecho y decimos, aquí no hay dictadura, nunca hubo dictaduras, aquí no estuvo Videla, aquí no estuvo Pinochet. Mientras todos los países de Sudamérica tuvieron dictaduras oficiales, pues como conocidas, nosotros nos ufanamos de eso y somos el país que más desaparecidos tiene en Sudamérica, ¿cierto? No porque en Latinoamérica pues sería Centroamérica y ya no tengo los datos. Entonces, sí, pues digamos, para no, de pronto México. El punto es que ella se volvió un sirirí. El sirirí es una metáfora muy preciosa, porque además que es un pájaro valiente, que es el pájaro que desafía. ¿Ustedes saben qué hace el sirirí? El sirirí es el pájaro que desafía al gavilán y al que llamamos nosotros pues el aguilucho, bueno, en fin, el que se come los pollitos. Y es el que va anunciando siempre, además es mucho más pequeño que el gavilán, o sea, es chiquitico. Y siempre va detrás de él. Yo que tengo gallinas, sé porque escucho el sirirí y digo, ojo que por ahí está el gavilán, y se va detrás de él literal y lo jode y lo jode. Como el chiquito es como David contra Goliat. Entonces es hermoso porque ella era esto, y además contra el ejército, el Estado, y no tuvieron cómo. Ustedes van a ver en el libro que es como logró una cosa y le sale otra. O sea, eso es como que estuviera escribiendo Dago García. O sea, alargue el capítulo, alargue, que necesitamos más capítulos. Y era como, le salió otra, hombre. Pero y le salió otra. Y la otra era más cruel todavía, más irrespetuosa, ¿cierto? Toda esta investigación que vos recogiste, ahí se pone mucho en evidencia el Ejército Nacional, ¿cierto? Han dicho algo del libro que ya lleva desde septiembre vendiéndose, lo han leído, ha comentado algo, te ha llegado, vea, esto no fue así, o yo quisiera hablar y comentar esto, o no ha pasado nada. Bueno, cuando uno hace un trabajo de periodismo, se pone como una regla. Aquí está Juan, que viene desde las historias de la hoja, pues consultar las fuentes. Y yo le escribí, hay dos grandes responsables de la desaparición de Luis Fernando Lalinde. El primero, Mejía. Mejía era director de derechos humanos de la Procuraduría para vigilar los derechos humanos en el Ejército, y fue el primero que engañó y le ocultó la información y dispuso todo para que fueran desapareciendo. Nelson Mejía Henao. Pero aquí en la ciudad le ocurrió otro hecho central en esa historia de Fabiola Lalinde, y es que le cargaron cocaína en su casa y se la llevaron para el Buen Pastor. Esa es una de las que uno dice, no, faltan más, o sea, eso es. Entonces ahí ya llevaba muchos años, para que ustedes, ya lleva muchos años de esa lucha como un sirirí. Y ese fue Jaime Ruiz Barrera. Y en ese momento, cuando yo estaba escribiendo el libro, él todavía era el director de la Asociación Colombiana de Oficiales en Uso de Buen Retiro, como les gusta a ellos que se les diga. No sé por qué les suena mal retirado, no, en uso de buen retiro. Nunca contestó, pues yo tengo las constancias ahí de lo que… También a los abogados de los militares acusados, pero no, ellos desde el momento que sucedieron los hechos en el 84, lo que el propio ejército hizo fue trasladarlos por todo el país, ocultarlos, protegerlos, porque en Colombia no ha habido justicia en el tema de desaparecidos. Solo hasta el año 2000 se estableció como un delito, solo hasta el año 2000, pero ni siquiera… Hoy en día, por ejemplo, me imagino que ustedes han visto que el Estado colombiano va y pide perdón porque la Corte ordena, la Corte Interamericana, entonces le toca a un ministro o al propio Petro, a veces ha ido pedir perdón, pero es un perdón sin justicia.
ese perdón a mi gusto puede ser valorizado demasiado, porque la gente finalmente quiere verdad y justicia y no aparecen mucho esas dos cosas. Curiosamente, el Consejo de Estado en Colombia le dijo al ejército que le tenía que pedir perdón a Fabiola Lalinde y ella organizó una ceremonia en el Museo Casa de la Memoria. Siempre, allá la muestran en un documental, emperifollándose, se decía antes, ¿no? Palabra Hoy larga, en día pero todavía se dice emperifollándose. Hay gente que dice follándose. bueno, a ella le gustaba. En fin. Me hiciste confundir con esa expresión. Pero, En todo caso, ella se estaba arreglando, se estaba arreglando. se acicaló, Se acicaló. se acicaló mucho. Y recibió a este hombre y conversaron. Y entonces el resumen de ella es muy sencillo y muy fuerte y muy sincero, como era lo de ellos. Dice, fue una conversación amigable, aquí no hubo ningún perdón. Ella no estaba dispuesta a perdonar porque no hay justicia para ese caso. Pero este hombre que le tocó venir a pedirle las disculpas, Alberto José Mejía, era el hijo de Nelson Mejía Henao, también militar de carrera y también general. No tan tramposo aparentemente como el papá. Él por lo menos ayudó al proceso de paz en el gobierno Santos. Se me hace a mí, tiene una pinta de buen hombre y se me hace que es mejor persona que por lo menos el papá.